Mi hija me pidió cuidar su casa por unas semanas mientras estaban de viaje. Aproveché para ordenar un poco, bajé al sótano buscando las cosas de limpieza y lo que encontré me dio pánico. Mis ojos no podían creer lo que acababan de ver. Subí corriendo las escaleras cuando logré recuperarme. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Me senté en el sofá de la sala tratando de recuperar el aliento. Las manos me temblaban. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, ese mismo reloj que le regalé a mi hija cuando se casó. La luz del atardecer entraba por las cortinas, creando sombras largas en el piso. Todo se veía tan normal, tan tranquilo, pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de lo que acababa de ver. Mis nietos jugaban en el jardín. Escuchaba sus risas desde la ventana, esas risas inocentes que no sabían nada del horror que se escondía bajo sus pies. Para entender cómo llegué a ese momento, debo regresar al principio. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años y soy viuda desde hace 10. Mi esposo Eduardo murió de cáncer, dejándome sola, pero con 2 tesoros, mi hija Silvia y las propiedades que construimos juntos durante 40 años de matrimonio. Silvia siempre fue mi luz, una niña brillante, estudiosa, llena de sueños. Cuando conoció a Mauricio hace 8 años, yo creí que había encontrado a su media naranja. Él era educado, trabajador, venía de buena familia. Su padre, Ricardo, era un hombre respetable que había levantado varios negocios exitosos. Recuerdo la boda como si fuera ayer, un día hermoso de primavera. Mauricio tomó mis manos y me prometió que cuidaría a mi hija toda la vida. Yo le creí. Confié en él como si fuera mi propio hijo. Los primeros años fueron buenos. Nacieron Valentina y Mateo, mis nietos adorados. Yo visitaba cada semana, ayudaba con los niños, cocinaba para la familia. Éramos felices. O al menos yo creí que lo éramos. Ricardo, el padre de Mauricio, se convirtió en mi amigo cercano. Nos veíamos en las reuniones familiares, compartíamos café los domingos, me contaba historias de cuando Mauricio era niño. Era un hombre sano, fuerte, lleno de vida a sus 70 años. Todo cambió hace 6 meses. Primero fue sutil. Mauricio empezó a cancelar las visitas. Siempre había una excusa. Mucho trabajo, los niños estaban enfermos, tenían planes familiares. Al principio no le di importancia, pensé que era normal, que las parejas jóvenes necesitaban su espacio. Pero las excusas se convirtieron en silencio. Dejó de contestar mis llamadas. Cuando lo hacía, su voz sonaba rara, quebrada. Me decía que todo estaba bien, que solo necesitaban tiempo, pero yo conocía a mi hija. Algo andaba mal. Un día fui a su casa sin avisar. Mauricio abrió la puerta. Su expresión cambió al verme. Me dijo que no podía entrar sin invitación, que esa era su casa y ahí se hacían sus reglas. Cerró la puerta en mi cara. Lloré toda la noche. Mi hija, mi única hija, atrapada detrás de esa puerta, mis nietos creciendo sin su abuela y yo sin poder hacer nada. Después vino lo de Ricardo. Hace 6 meses recibí una llamada. Ricardo había muerto. Infarto fulminante, me dijeron. Encontrado en su cama, sin signos de agonía. Muerte natural. Fui al funeral. Mauricio estaba ahí, vestido de negro, con expresión seria pero controlada. Demasiado controlada para alguien que acababa de perder a su padre. Lo vi hablar con los abogados sobre la herencia. Vi cómo sus ojos calculaban cada propiedad, cada cuenta bancaria. Silvia estaba pálida, delgada, con ojeras profundas. Intenté acercarme, pero Mauricio siempre se interponía. Decía que su esposa estaba muy afectada y que necesitaba descansar. Los meses siguientes fueron silencio absoluto. Ninguna llamada, ningún mensaje. Mis nietos desaparecieron de mi vida como si nunca hubieran existido. Viví esos 5 años en una agonía constante.
Cada día me despertaba preguntándome si mi hija estaría bien, si mis nietos me recordarían, si algún día podría volver a verlos. Intenté todo. Llamé a servicios sociales, pero me dijeron que sin evidencia de maltrato no podían hacer nada. Contraté a un abogado para ver si tenía derechos de visita como abuela. Pero me explicó que legalmente los padres podían decidir cortar contacto si querían. Me quedé sola en mi casa grande y vacía. Las habitaciones que preparé para que mis nietos se quedaran a dormir permanecían cerradas. Los juguetes guardados. Las fotos de la boda de Silvia me miraban desde la pared recordándome tiempos más felices. Algunos días me sentaba junto al teléfono durante horas, esperando una llamada que nunca llegaba. Otros días iba al parque donde solía llevar a Valentina y Mateo, observando a otras abuelas jugar con sus nietos, sintiendo un hueco en el pecho. Mis amigas me decían que siguiera adelante, que me enfocara en mi vida, pero una madre nunca puede simplemente seguir adelante cuando su hija está sufriendo. Y yo sabía en lo profundo de mi corazón que Silvia estaba sufriendo. Entonces, hace 3 semanas, recibí la llamada que cambiaría todo. Era Silvia. Su voz sonaba nerviosa, como si alguien estuviera escuchando. Me dijo que Mauricio y ella iban a viajar 2 semanas por su trabajo. Me preguntó si podía venir a cuidar la casa y a los niños. Mi corazón dio un salto después de 5 años. 5 años de silencio. Continuó diciendo que Mauricio había cambiado, que quería hacer las paces conmigo, que había sido muy duro y que lo lamentaba. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que algo andaba mal. Pero la posibilidad de ver a mis nietos, de abrazar a mi hija, era más fuerte que cualquier duda. Le dije que sí, sin pensarlo. Le pregunté cuándo necesitaba que llegara. Me respondió que el lunes por la mañana, que ellos se irían esa misma tarde. Esa noche no pude dormir. Una parte de mí saltaba de felicidad. Otra parte, más oscura, más sabia, me susurraba que tuviera cuidado. Debí haber escuchado esa voz. El lunes por la mañana tomé el autobús hacia su casa. Llevaba una maleta con ropa para 2 semanas y una bolsa llena de regalos para Valentina y Mateo. Había comprado juguetes, libros, dulces. Quería recuperar 5 años. La casa se veía igual que la última vez que estuve ahí. El jardín bien cuidado, las cortinas limpias, todo en perfecto orden. Toqué el timbre y esta vez sí escuché pasos acercándose. La puerta se abrió. Ahí estaba Silvia, mi hija, 5 años mayor, más delgada, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente, pero ahí estaba. Nos abrazamos y lloré sin poder contenerme. La sentía tan frágil entre mis brazos, como si pudiera quebrarse con demasiada presión. Detrás de ella apareció Mauricio. Me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dijo que me veía bien, que cuánto tiempo sin vernos. Su voz sonaba amable, pero había algo en su mirada que me incomodaba. Después vinieron Valentina y Mateo bajando las escaleras. Se veían confundidos al principio, no me reconocían. Pero Silvia les dijo, soy la abuela Carmen, y poco a poco se acercaron. Pasamos la mañana juntos. Silvia me mostró la casa, me explicó dónde estaban las cosas, me dio números de emergencia. Mauricio estuvo presente todo el tiempo, nunca nos dejó solas más de unos minutos. Almorzamos todos juntos. Mauricio hablaba de su trabajo, de lo importante que era este viaje, de cuánto confiaba en que yo cuidaría bien de todo. Yo asentía, sonreía, pero algo en mi estómago se retorcía. Por la tarde, Silvia y Mauricio subieron a terminar de empacar. Yo me quedé con los niños viendo televisión. Valentina se recargó en mi hombro y sentí que mi corazón se expandía tanto que dolía. Al caer la noche, bajaron con sus maletas. Silvia me abrazó en la puerta, me susurró al oído, cuida mucho a mis bebés. Había lágrimas en sus ojos, pero me dijo que era porque extrañaría a los niños. Mauricio cargó las maletas al carro. Me dio un apretón en el hombro y me dijo, nos vemos en 2 semanas, Carmen. Cuídase mucho. Los vi alejarse por la calle hasta que las luces traseras del carro desaparecieron en la esquina. Cerré la puerta y me quedé parada en el recibidor. Silencio. Solo el sonido de los niños jugando arriba. Por primera vez en 5 años,
Estaba de vuelta en la vida de mi familia. Los primeros días fueron como un sueño. Desperté cada mañana con las risas de Valentina y Mateo. Les preparaba desayunos grandes, los llevaba a la escuela, los recogía por la tarde. Hacíamos la tarea juntos. Jugábamos en el jardín. Les leía cuentos antes de dormir. Era todo lo que había soñado durante 5 años de silencio. Valentina me contaba de sus amigas en la escuela, me mostraba sus dibujos. Me llamaban abuela sin dudarlo ya, como si estos 5 años nunca hubiesen existido. Cocinaba las recetas que Eduardo y yo solíamos hacer. Llenaba la casa de aromas que me recordaban tiempos más felices. Los niños devoraban todo. Me decían que era la mejor cocinera del mundo. Por las noches, después de acostarlos, me sentaba en la sala con una taza de té. Miraba las fotos familiares en las paredes. Silvia en su graduación, la boda, los bebés. Todo se veía tan perfecto en esas imágenes. Pero había algo que no encajaba, algo que no podía identificar todavía. Una tarde estaba en el jardín con los niños. Valentina perseguía mariposas mientras Mateo trataba de trepar el pequeño árbol. Reía viéndolos cuando escuché una voz del otro lado de la cerca. Era don Rafael, el vecino. Un hombre de unos 70 años con expresión amable pero seria. Lo recordaba vagamente de antes. Me saludó y me preguntó si podía hablar conmigo un momento. Algo en su tono me puso alerta. Los niños estaban entretenidos, así que me acerqué a la cerca. Don Rafael miró hacia las ventanas de la casa como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego me dijo en voz baja: «Señora Carmen, necesito contarle algo sobre Mauricio, algo que debería saber ahora que está sola aquí con los niños». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me contó que Ricardo, el padre de Mauricio, había sido su mejor amigo. Jugaban ajedrez todas las tardes durante 20 años. Ricardo era un hombre sano, lleno de vida, sin enfermedades. Una semana antes de morir, Ricardo llegó al parque con aspecto preocupado. Le confió a don Rafael algo que lo atormentaba. Dijo que había tomado vino con su hijo, que fue al baño y cuando regresó, vio a Mauricio cerca de su copa, que el vino sabía extraño después de eso, que esa noche estuvo muy enfermo. Ricardo tenía miedo de que su propio hijo lo estuviera envenenando, pero no tenía pruebas. No sabía cómo acusar a su propia sangre sin evidencia. 3 días después, Ricardo estaba muerto. Infarto fulminante, dijeron. Muerte natural. Don Rafael me miró a los ojos. Me dijo: «Nunca creí que fuera natural, pero no tenía nada para probarlo, hasta que lo enterraron y el caso se cerró. Solo quiero que usted lo sepa, que tenga cuidado». Me tomó la mano con sus manos arrugadas y agregó: «Solo tenga cuidado, señora Carmen. Mucho cuidado». Me agradeció por escucharlo y volvió a su casa. Yo me quedé paralizada junto a la cerca. Las risas de mis nietos sonaban ahora distantes. El jardín que hace un momento se veía hermoso, ahora parecía diferente, más oscuro, más amenazante. Esa noche no pude dormir. Las palabras de don Rafael daban vueltas en mi cabeza. Mauricio envenenó a su padre. Mauricio heredó todo. Mauricio me mira como si estuviera calculando algo. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que normalmente no habría hecho. Decidí investigar. Después de dejar a los niños en la escuela, regresé a la casa con un propósito. Decidí limpiar. Una limpieza profunda. No porque la casa estuviera sucia, sino porque necesitaba buscar. Necesitaba saber. Limpié la sala, las habitaciones, los baños. Todo normal. Nada fuera de lugar. Entonces recordé que Silvia me había dicho que los productos de limpieza estaban en el sótano. Bajé las escaleras de madera. Cada escalón crujía bajo mis pies. El sótano estaba frío, húmedo, iluminado solo por un foco débil que colgaba del techo. Había cajas apiladas contra las paredes.
herramientas viejas, bicicletas oxidadas, el típico desorden de años. Busqué entre los estantes detergente, cloro, esponjas. Todo lo que necesitaba estaba ahí. Estaba por subir cuando algo llamó mi atención. Una caja de cartón escondida detrás de una pila de periódicos viejos. No había nada particularmente especial en ella, pero estaba fuera de lugar. Demasiado limpia, demasiado nueva comparada con todo lo demás ahí abajo. Algo me impulsó a acercarme, a moverla un poco, a abrirla. No debía hacerlo. Debí subir las escaleras y olvidarme de ella. Pero la abrí. Dentro había un frasco de vidrio, transparente, con una etiqueta amarilla que decía en letras negras bien claras: cianuro. El aire desapareció de mis pulmones. Mis manos temblaban mientras sacaba el frasco. Era real. No era mi imaginación. Era cianuro real. Al lado del frasco había documentos. Los saqué con manos que apenas podía controlar. Un pagaré firmado por Mauricio. Debía $500,000 a una organización llamada Los Salinas. La fecha de pago había vencido hace 3 meses. Estaba marcado en rojo: vencido, vencido, vencido. Debajo había cartas escritas a mano con letra temblorosa. Reconocí la firma al final: Ricardo. Leí la primera carta y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. La carta decía: si algo me pase, que se sepa la verdad. Mi hijo Mauricio me ha pedido dinero durante meses. Dice que tiene deudas con gente peligrosa. Yo le di lo que pude, pero nunca fue suficiente. Hace una semana mi copa de vino sabía extraño. Mauricio había estado en mi casa esa tarde. Empecé a sentirme mal. Mareos, náuseas, dolor de cabeza terrible. Tengo miedo de mi propio hijo. ¿Cómo puedo acusar a mi propia sangre sin pruebas? Si muero, por favor que alguien investigue. No fue natural. La carta estaba fechada 3 días antes de la muerte de Ricardo. Había más papeles, recibos bancarios mostrando transferencias enormes de las cuentas de Ricardo a cuentas de Mauricio, todas fechadas días después de la muerte del padre, el dinero de la herencia moviéndose rápidamente. Y al fondo de la caja, un sobre manila con mi nombre escrito en la letra de Mauricio. Lo abrí con manos que ya no sentía. Dentro había copias de las escrituras de mis propiedades, mis casas, mis terrenos, todo lo que Eduardo y yo construimos durante 40 años. En el margen, con lápiz rojo, había anotaciones, valores estimados de cada propiedad, sumas totales, cálculos detallados de cuánto valdría mi herencia. Estaba planeándome. El frasco de cianuro, las deudas, la herencia de su padre y ahora mis propiedades. Subí las escaleras corriendo. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que me daría un infarto. Me senté en el sofá de la sala tratando de respirar, de pensar, de entender. Silvia, la llamada después de 5 años, el viaje repentino, la insistencia en que viniera a cuidar la casa. Todo empezaba a tener sentido. Un sentido horrible. Esa tarde, después de recoger a los niños de la escuela y darles la merienda, les dije que fueran a jugar a su cuarto. Necesitaba hacer algo importante. Crucé el jardín hacia la casa de don Rafael. Toqué a su puerta con urgencia. Cuando abrió y vio mi expresión, supo inmediatamente que algo andaba mal. Lo hice pasar a mi casa por la puerta trasera. Le mostré todo en la mesa de la cocina: el frasco, las cartas de Ricardo,
los documentos financieros, el sobre con mis propiedades. Don Rafael se puso completamente pálido. Se sentó pesadamente en una silla, susurrando que lo sabía, que siempre lo supo, que Ricardo tenía razón. Me contó más detalles, que Mauricio había empezado a visitar a Ricardo mucho más seguido hace un año, que Ricardo le mencionaba que su hijo tenía problemas de dinero, que un día Ricardo llegó nervioso al parque, diciendo que había encontrado sobres sospechosos en la basura de Mauricio, amenazas de cobradores, nombres de organizaciones que sonaban peligrosas. Me miró con lágrimas en los ojos. Me dijo: «Señora Carmen, con esto podemos ir a la policía. Ahora tenemos pruebas». Esa misma noche, después de acostar a los niños, don Rafael y yo fuimos a la estación de policía. Le contamos todo al comandante Ortega, un hombre de 50 años con expresión seria, pero ojos atentos. Le mostré las fotos que había tomado de todo: el frasco, las cartas, los documentos, el sobre con mi nombre. El comandante estudió cada imagen en silencio. Finalmente levantó la vista y me dijo algo que me dejó sin aliento. Me dijo: «Señora Carmen, ya estábamos investigando a su yerno». Mi corazón se detuvo. Le pregunté qué quería decir. Me explicó que hace 3 meses recibieron una denuncia anónima sugiriendo que la muerte de Ricardo no fue natural. Su investigadora, Sandra Ruiz, había descubierto conexiones entre Mauricio y una organización criminal llamada Los Salinas. Susurré: «El pagaré». «Exacto», dijo el comandante. «Los Salinas son prestamistas ilegales. Prestan dinero con intereses imposibles. Cuando la gente no puede pagar, usan violencia. Mauricio les debe una fortuna. Creemos que mató a su padre para pagar parte de esa deuda con la herencia». Hizo una llamada y minutos después entró una mujer joven uniformada, Sandra Ruiz. Me explicó que necesitaban exhumar el cuerpo de Ricardo para hacer una nueva autopsia, que si encontraban cianuro tendrían evidencia definitiva, pero que el proceso tomaría al menos una semana. Le pregunté qué hacía yo mientras tanto. No podía simplemente quedarme en esa casa actuando como si nada. El comandante me dio un número de teléfono de emergencia. Me dijo que lo mantuviera siempre cerca, que si Mauricio regresaba antes de tiempo, si pasaba algo extraño, llamara inmediatamente. Me advirtió que no comiera ni bebiera nada que él me ofreciera si aparecía. Sandra agregó: «Por favor, señora, no le diga que sospecha algo. Si Mauricio se entera, podría huir, o peor». Le pregunté cómo iba a actuar normal, sabiendo que era un asesino. Sandra me puso una mano en el hombro. Me dijo: «Por sus nietos, por su hija, necesitamos que nos ayude a atraparlo». Volví a casa con un peso enorme en el pecho. Los días siguientes fueron extraños. Por fuera todo era normal. Llevaba a los niños a la escuela, cocinaba, jugaba con ellos, los acostaba, pero por dentro estaba en alerta constante. Cada noche revisaba que las puertas estuvieran bien cerradas. Mantenía el teléfono de emergencia bajo mi almohada. Saltaba con cada ruido. Don Rafael me llamaba 3 veces al día para asegurarse de que estuviera bien. Me dijo que vigilaba la casa desde su ventana, que si veía algo sospechoso, vendría inmediatamente. Pasaron 5 días así. 5 días de espera, de miedo controlado. De actuar normal mientras por dentro sentía que me desmoronaba. Y entonces, una tarde, todo cambió. Era martes por la tarde. Acababa de recoger a los niños de la escuela. Estábamos comiendo galletas en la cocina cuando sonó mi teléfono. Era el comandante Ortega. Le dije a los niños que fueran a jugar arriba y me encerré en el baño para hablar. El comandante me dijo: «Señora Carmen, tenemos los resultados de la autopsia». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me dijo: «Cianuro. Concentraciones letales en múltiples tejidos. Ricardo no murió de infarto. Fue envenenado deliberadamente. Tuve que sentarme en el borde de la tina porque las piernas no me sostenían». El comandante continuó: «Eso significa que tenemos evidencia definitiva. Ya emitimos la orden de arresto.
Solo estamos esperando que su yerno regrese del viaje. Según tenemos de actuar normal mientras por dentro sentía que me desmoronaba. Y entonces, una tarde, todo cambió. Era martes por la tarde. Acababa de recoger a los niños de la escuela. Estábamos comiendo galletas en la cocina cuando sonó mi teléfono. Era el comandante Ortega. Le dije a los niños que fueran a jugar arriba y me encerré en el baño para hablar. El comandante me dijo: «Señora Carmen, tenemos los resultados de la autopsia». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me dijo: «Cianuro, concentraciones letales en múltiples tejidos. Ricardo no murió de infarto, fue envenenado deliberadamente». Tuve que sentarme en el borde de la tina porque las piernas no me sostenían. El comandante continuó: «Eso significa que tenemos evidencia definitiva. Ya emitimos la orden de arresto. Solo estamos esperando que su yerno regrese del viaje. Según tenemos entendido, vuelve en una semana. Estaremos listos». Le agradecí con voz quebrada. Colgué y me quedé sentada ahí tratando de procesar todo. Mauricio había envenenado a su padre, y yo tenía la prueba. En una semana todo terminaría. Solo tenía que aguantar una semana más. Esa noche dormí un poco mejor, sabiendo que la policía tenía todo bajo control. Que pronto Mauricio estaría tras las rejas, que mis nietos y mi hija estarían a salvo. Pero al día siguiente, todo se vino abajo. Era media mañana. Los niños estaban en la escuela. Yo estaba limpiando la cocina cuando escuché un ruido en la puerta principal. Una llave girando en la cerradura. Me paralicé. Nadie más tenía llave. Silvia y Mauricio estaban de viaje. La puerta se abrió. Pasos pesados en el recibidor. Y luego su voz. «Buenos días, suegra». Me giré lentamente. Mauricio estaba parado en la entrada de la cocina. Alto, con barba bien recortada. Vestido casual pero elegante. Una maleta pequeña en su mano y esa sonrisa. Esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Le dije su nombre con voz que traté de mantener firme, que no esperaba verlo, que creí que volvía hasta la próxima semana. Se acercó dejando la maleta junto a la puerta, me dijo que el viaje terminó antes de lo planeado, que Silvia decidió quedarse unos días más visitando una prima, que él tenía trabajo aquí y no podía quedarse más tiempo allá. Mentira, mi hija no tenía prima. Le pregunté cuándo volvería Silvia entonces. Me respondió que en unos días más, que mientras tanto él estaría aquí, que podríamos conocernos mejor, que después de todo habían sido 5 años sin verse. Se sentó en la mesa de la cocina como si nada, como si sola su presencia no me aterrorizara. Me preguntó cómo habían estado los niños. Le respondí que muy bien, que eran unos ángeles. Me preguntó cómo me había ido cuidando la casa. Le dije que todo perfecto, sin problemas. Se quedó mirándome un momento largo, demasiado largo, como si estuviera evaluándome, buscando algo en mi expresión. Luego sonrió y dijo: «Perfecto, entonces vamos a llevarnos muy bien esta semana». Se levantó y subió a su habitación diciendo que iba a desempacar. En cuanto escuché la puerta de su cuarto cerrarse, corrí al baño, saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé al comandante Ortega. Le susurré que Mauricio había regresado, que estaba en la casa, que Silvia no estaba con él. El comandante maldijo en voz baja. Me dijo que esto complicaba las cosas, que la orden de arresto estaba lista, pero que preferían esperarlo en un lugar público para evitar problemas con los niños. Me preguntó si podía aguantar unos días más. Le dije que no sabía, que tenía miedo. Me respondió: «Si siente que está en peligro inmediato, llame al número de emergencia. Pero si puede, trate de actuar normal. Solo unos días más. Estamos vigilando la casa». Colgué sintiendo que el mundo se cerraba a mi alrededor. Mauricio estaba ahí, en la casa, conmigo, y yo sabía su secreto. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mauricio no se iba. Estaba siempre presente, siempre observando, siempre ofreciendo cosas. La primera mañana preparó café. Me ofreció una taza diciendo que era de la marca que le gustaba a su padre, que Ricardo siempre tomaba este café. Le dije que el doctor me había prohibido el café, problemas de presión alta.
Vi algo cruzar por sus ojos, un destello de frustración, pero sonrió y dijo que entendía perfectamente. Al mediodía preparó almuerzo, pasta con salsa de tomate. Se veía deliciosa. Me sirvió un plato grande y lo puso frente a mí. Le dije que ya había comido con los niños antes, que no tenía hambre. Nuevamente ese destello en sus ojos, esa sonrisa que se tensaba un poco. Por la noche, abrió una botella de vino y me dijo que celebráramos que finalmente estábamos pasando tiempo juntos, que brindáramos por la familia. Le respondí que lamentablemente no podía tomar alcohol. El doctor me lo había prohibido también. El hígado, mentí. Esta vez no sonrió, solo asintió y tomó su copa mirándome por encima del borde. Al día siguiente fue más insistente. Hizo sopa especial. Me dijo que era la receta favorita de su madre, que por favor la probara, que había trabajado toda la mañana en ella. Le dije que tenía el estómago sensible últimamente, que cualquier cosa pesada me caía mal. Mauricio dejó la cuchara con un golpe seco. Me preguntó directamente, ¿por qué no comes nada de lo que preparo, Carmen? Traté de sonar casual. Le dije que no era nada personal, que solo estaba cuidando mi salud. Se inclinó hacia adelante. Me preguntó, ¿o es que no confías en mí? El aire entre nosotros se congeló. Le respondí preguntándole por qué no habría de confiar en él, que era el esposo de mi hija. Se quedó mirándome largo rato. Luego se levantó sin decir nada y se fue a su estudio dando un portazo. Los niños me preguntaron si papá estaba enojado. Les dije que no, que solo estaba cansado del trabajo. Esa noche llamé otra vez al comandante. Le dije que no podía seguir así, que Mauricio sospechaba algo, que cada día que pasaba era más peligroso. El comandante me dijo que aguantara solo un día más, que mañana lo arrestarían cuando saliera de la casa para ir al trabajo, que todo estaría bien. Pero esa noche algo cambió. Eran cerca de las 11. Los niños dormían. Yo estaba en mi cuarto con la puerta cerrada cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, deliberados, deteniéndose frente a mi puerta. Contuve la respiración. La manija de la puerta se movió lentamente, como si alguien estuviera probándola. Gracias a Dios la había cerrado con seguro. La manija dejó de moverse. Los pasos se alejaron. No dormí en toda la noche. Me quedé sentada en la cama con el teléfono de emergencia en una mano y un cuchillo de la cocina que había escondido en el cajón del buró en la otra, esperando, temblando, rezando que amaneciera pronto. A las 6 de la mañana escuché movimiento abajo. Mauricio en la cocina, preparando café. Bajé las escaleras tratando de parecer normal. Le di los buenos días. Él se giró mirándome con una expresión extraña. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí, perfectamente. Asintió lentamente. Luego me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo, ¿sabes, Carmen? Esta casa tiene muchos secretos, muchas cosas escondidas que la gente no debería encontrar. Espero que hayas respetado la privacidad de tu hija mientras ella no está. Lo miré sin saber qué decir. Él sonrió, tomó su café y agregó, porque a veces cuando la gente busca donde no debe, encuentra cosas que le pueden hacer mucho daño. Sabía. De alguna manera sabía que había estado en el sótano. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Mauricio frunció el ceño. No esperaba a nadie. Fui a abrir con el corazón en la garganta. Pero no era la policía. Era Silvia. Mi hija estaba parada en la puerta, pálida, delgada, con una mochila en el hombro y lágrimas corriendo por su rostro. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Susurró en mi oído, «Mamá, lo siento tanto.
No podía quedarme lejos sabiendo que estabas aquí sola con él. Mauricio apareció detrás de nosotras. Su voz era fría como hielo. Le preguntó a Silvia qué hacía ahí, que se suponía que estaría con su prima toda la semana. Silvia se separó de mí y lo enfrentó. Por primera vez en años vi algo en sus ojos que no era miedo, era determinación. Le dijo: «No puedo seguir fingiendo, Mauricio. No puedo seguir mintiendo. No puedo seguir callando lo que sé». Mauricio dio un paso hacia ella. Le ordenó que se callara, que no dijera estupideces. Pero Silvia no se calló. Me miró a mí y dijo: «Mamá, yo sabía lo que planeaba hacerte». El mundo se detuvo. Silvia continuó con voz quebrada: «Hace 2 semanas lo escuché por teléfono. Estaba en su estudio. Hablaba de comprar algo. Dijo tu nombre, mencionó tu herencia, y luego escuché la palabra cianuro». Las lágrimas corrían por su rostro mientras seguía hablando. Me dijo: «Supe en ese momento lo que iba a hacer, lo mismo que le hizo a Ricardo. Tenía tanto miedo, mamá. Si me negaba a llamarte, temía que me lastimara, que lastimara a los niños. Pero si te traía aquí, sabía que te mataría». Su voz se quebró completamente. Me dijo: «Por eso preparé toda esa comida etiquetada. Cada vez que sabía que él iba a servirte algo, yo lo derramaba, cambiaba los platos, ponía excusas. Estaba tratando de protegerte sin que él sospechara. Por eso me grabé. Grabé cada conversación sospechosa que pude, porque sabía que algún día lo necesitaríamos». Sacó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Mauricio se lanzó hacia ella, tratando de quitárselo, pero yo me interpuse. Grité que no se atreviera a tocarla. Silvia presionó play en su teléfono y lo puso en volumen alto. La voz de Mauricio llenó la sala. Una grabación. Clara, inconfundible. Su voz decía: «Sí, necesito cianuro. La cantidad que te dije. Mi suegra viene el lunes. Tiene propiedades por más de 2 millones. Con Ricardo funcionó perfecto. Nadie sospechó nada. Va a parecer un infarto natural como siempre pasa con los viejos. Solo necesito que esto se vea accidental». El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio se quedó completamente inmóvil. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos eran de un animal acorralado. De repente se lanzó hacia Silvia, tratando de arrebatarle el teléfono, de destruir la evidencia. Pero en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. El comandante Ortega entró primero, arma desenfundada, seguido por 4 oficiales más, chalecos antibalas, todo muy rápido, todo muy profesional. Gritaron: «Policía, al suelo ahora». Mauricio los miró con expresión de incredulidad. Luego me miró a mí, luego a Silvia. Intentó correr hacia la puerta trasera, pero 2 oficiales lo interceptaron. Lo tiraron al suelo boca abajo, le pusieron las esposas. Mauricio gritaba que esto era un error, que no tenían derecho, que éramos unas mentirosas, que su abogado nos demandaría a todos. El comandante Ortega se arrodilló junto a él. Le dijo con voz calmada, pero firme: «Tenemos la autopsia de tu padre. Cianuro en concentraciones letales. Tenemos tus documentos financieros mostrando deudas con los Salinas. Tenemos las cartas de Ricardo donde describe cómo lo envenenaste. Tenemos el frasco de cianuro en tu sótano, con tus huellas digitales. Y ahora tenemos una grabación donde admites haber matado a tu padre y planear matar a tu suegra». Le dijo: «Acabas de perder, Mauricio». Sandra Ruiz
Entró y fue directamente hacia Silvia. La abrazó y le dijo que había sido increíblemente valiente, que esa grabación era exactamente lo que necesitaban para el caso. Silvia se derrumbó en mis brazos sollozando. Me repetía una y otra vez que lo sentía. Que debió haberme dicho antes. Que vivió 5 años en ese infierno, tratando de protegernos a todos. Le acaricié el cabello como cuando era niña. Le dije que ya todo había terminado, que estaba a salvo, que todos estábamos a salvo. Se llevaron a Mauricio esposado y gritando. Lo metieron en la patrulla. Las luces rojas y azules iluminaban toda la calle. Los vecinos se habían salido a ver. Don Rafael estaba en su jardín. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió con lágrimas en los ojos. Un gesto simple que lo decía todo. Ricardo podía descansar en paz. Valentina y Mateo bajaron las escaleras asustados por todo el ruido. Silvia los abrazó y les dijo que todo estaba bien, que papá tuvo que irse un tiempo, que ahora solo estaríamos nosotros 3 y la abuela. Los niños se aferraron a ella sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo que algo grande había cambiado. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. El juicio de Mauricio fue público y masivo. Los medios lo cubrieron como el caso del año. El hijo que envenenó a su padre y planeó hacer lo mismo con su suegra por dinero y deudas criminales. El fiscal presentó cada pieza de evidencia, meticulosamente. La autopsia de Ricardo, mostrando concentraciones letales de cianuro en múltiples tejidos. Las cartas escritas por Ricardo expresando sus sospechas días antes de morir. Los documentos financieros mostrando las deudas masivas con los Salinas y las transferencias de dinero después de la muerte. El frasco encontrado en el sótano con las huellas digitales de Mauricio y la grabación de Silvia, donde él confesaba todo sin saber que estaba siendo grabado. Yo tuve que testificar. Fue uno de los días más duros de mi vida. Parada frente a un tribunal lleno de extraños, contando cómo descubrí que mi yerno era un asesino, cómo pasé días en su casa sabiendo que planeaba matarme, cómo rechacé cada comida, cada bebida, actuando normal mientras por dentro estaba aterrada. Don Rafael también subió al estrado. Con voz temblorosa contó sobre su amistad con Ricardo, sobre las sospechas que tuvo desde el principio, sobre el peso de saber algo pero no poder probarlo. Silvia fue la testigo más importante. Con voz firme, a pesar de las lágrimas, contó sobre los 5 años de maltrato doméstico, sobre cómo Mauricio la aisló de mí deliberadamente, sobre las amenazas constantes, sobre cómo tuvo que grabar esa conversación telefónica arriesgando todo porque sabía que si no hacía algo, su madre moriría, igual que su suegro. El abogado de Mauricio intentó desacreditar todo. Dijo que la autopsia podría estar contaminada, que las cartas de Ricardo eran falsas, que la grabación de Silvia había sido editada, que el frasco había sido plantado. Pero la evidencia era abrumadora. No había defensa posible contra la verdad. Mauricio se sentó durante todo el juicio con expresión de piedra. Nunca mostró remordimiento. Nunca admitió culpa. Hasta el final siguió insistiendo que era inocente, que éramos nosotras las que mentíamos, que era víctima de una conspiración. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto llegó un martes por la tarde. Culpable de asesinato en primer grado de Ricardo. Culpable de intento de asesinato en primer grado contra mí. Culpable de maltrato doméstico contra Silvia. Culpable de múltiples cargos de fraude y falsificación. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, Mauricio finalmente perdió la compostura.
se levantó de un salto gritando que esto no podía estar pasando, que era inocente, que nos iba a hacer pagar a todas. Los oficiales tuvieron que arrastrarlo fuera de la sala mientras seguía gritando amenazas. Silvia lloró en mis brazos, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Después del juicio, Silvia inició los trámites de divorcio inmediatamente. Fue rápido y sin complicaciones. Mauricio no tenía nada que pelear desde prisión. No tenía derechos. No tenía voz. Silvia obtuvo custodia completa de Valentina y Mateo. Mauricio no tendría ningún contacto con ellos nunca más. Ni visitas, ni llamadas, ni cartas. Nada. Decidimos empezar completamente de nuevo. Juntas. Como debió haber sido siempre. Vendí mi casa grande y vacía. Silvia vendió la casa donde había vivido esa pesadilla. Con ese dinero compramos una casa nueva. No muy grande, no muy lujosa, pero llena de luz. Con un jardín enorme donde los niños pudieran jugar sin sombras del pasado. Nos mudamos una mañana soleada de primavera. Valentín y Mateo corrían de habitación en habitación emocionados, explorando su nuevo hogar. Por primera vez en años, los vi sonreír sin ese peso indefinible en los ojos. Los primeros meses fueron de ajuste y sanación. Silvia empezó terapia. Tenía que procesar 5 años de abuso psicológico. Aprender a confiar de nuevo, a vivir sin miedo, a reconstruir su identidad fuera de ese matrimonio destructor. Los niños también fueron a terapia. Necesitaban entender por qué su papá no estaba, por qué habían tenido que mudarse, por qué las cosas habían sido tan difíciles sin que ellos lo supieran. Yo también fui a terapia. Cargaba mi propia culpa. Sentía que debía haber visto las señales antes, que debía haber peleado más fuerte cuando Mauricio nos alejó, que debía haber protegido mejor a mi familia. Mi terapeuta me ayudó a entender que no era mi culpa, que Mauricio era un manipulador experto, que había hecho lo mejor posible con la información que tenía. Poco a poco, nuestra nueva vida tomó forma real. Establecimos rutinas saludables, desayunos todos juntos sin prisas, almuerzos caseros que llenaban la casa de aromas reconfortantes, cenas donde nos sentábamos a la mesa y cada uno compartía algo bueno de su día. Silvia consiguió trabajo nuevo, algo tranquilo, sin estrés excesivo, que le permitía estar en casa cuando los niños regresaban de la escuela. Ya no tenía esa expresión de animal asustado en los ojos. Poco a poco empezaba a parecerse a la mujer que era antes de Mauricio. Fuerte, brillante, llena de vida. Valentín y Mateo florecieron en el nuevo ambiente. Hicieron amigos en el vecindario. Se inscribieron en actividades, fútbol, arte, música. Cosas normales que los niños normales hacen sin cargar traumas ocultos. Don Rafael se mudó cerca de nosotros. Se convirtió oficialmente en parte de nuestra familia. Lo invitábamos a cenar cada domingo. Era el abuelo honorario que los niños merecían. Les enseñaba ajedrez, les contaba historias, nos hacía reír con sus chistes viejos. Una tarde, mientras preparábamos café juntos, don Rafael me dijo algo que llevaré siempre en el corazón. Me dijo: Ricardo estaría orgulloso de ti, Carmen. Hiciste lo que él no pudo hacer. Detuviste a Mauricio antes de que lastimara más gente inocente. Le diste a tu amigo la justicia que merecía. Te respondí que ojalá hubiera podido salvarlo a él también, que llegué muy tarde. Don Rafael negó la cabeza. Me dijo: salvaste a tu hija, salvaste a tus nietos, salvaste a ti misma, y nos enseñaste a todos que nunca es tarde para hacer lo correcto. Eso es más de lo que muchos logran en toda una vida. Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. La vida continuó. No sin cicatrices, no sin días difíciles, pero continuó hacia adelante. Silvia conoció a alguien nuevo eventualmente, un hombre genuinamente bueno, paciente, que la trataba con el respeto y amor que merecía.
No tenían prisa, solo se conocían lentamente, construyendo algo real sobre cimientos de honestidad. Valentina y Mateo preguntaban menos sobre su padre con el tiempo. Los recuerdos se desvanecían naturalmente. No olvidaban completamente, pero dejaron de doler. Aprendieron que la familia real no es solo sangre, es quien te cuida, quien te protege, quien se queda. Yo finalmente pude dormir sin pesadillas, sin despertar a medianoche con pánico pensando si mi hija estaba bien, porque ahora la tenía durmiendo en la habitación de al lado, porque escuchaba las risas de mis nietos cada mañana al despertar. Una noche Silvia entró en mi habitación como cuando era niña. Se sentó en mi cama y tomó mi mano entre las suyas. Me dijo: «Mamá, nunca te he agradecido apropiadamente, por no rendirte, por seguir buscándome incluso cuando te rechacé, por arriesgar tu vida para salvarnos, por ser más valiente de lo que yo pude ser». Le dije que no tenía nada que agradecer, que eso es lo que hacen las madres, que la amaría y la protegería hasta mi último aliento, sin importar nada. Nos quedamos así en silencio tomadas de la mano, hasta que ella se durmió recargada en mi hombro. Y en ese momento supe con absoluta certeza que habíamos ganado, no solo contra Mauricio, sino contra el miedo que casi nos destruye, contra el silencio que casi nos mata, contra la oscuridad que casi nos consume completamente. Habíamos recuperado nuestra libertad, nuestra paz, nuestra familia. Y eso valía más que cualquier propiedad, más que cualquier herencia, más que cualquier cosa material en el mundo. Hoy, 3 años después de todo aquello, miro hacia atrás y veo claramente el camino que recorrimos. Aprendí que el mal no siempre llega con señales obvias. A veces llega con sonrisas encantadoras y promesas hermosas. A veces se sienta a tu mesa. A veces vive en tu propia casa. A veces es alguien en quien confiaste completamente. Aprendí que una madre nunca debe dejar de pelear por sus hijos, que ese instinto que te dice que algo anda mal raramente se equivoca, que cuando todas las puertas se cierran, siempre existe una ventana si la buscas con suficiente determinación. Aprendí que la justicia no siempre es rápida, pero cuando finalmente llega, trae consigo una paz que no puede comprarse. Aprendí que las familias rotas pueden sanar con tiempo y amor, que los niños son más resilientes de lo que creemos, que el amor verdadero es infinitamente más fuerte que cualquier miedo. Y aprendí que nunca estás realmente sola en las batallas importantes, que hay vecinos como don Rafael que vigilan, que hay policías como el comandante Ortega que se preocupan genuinamente, que hay personas buenas en el mundo dispuestas a ayudar, si solo te atreves a pedir ayuda. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti resuena, si sientes que alguien en tu vida no es quien dice ser, si ves señales que otros parecen ignorar, por favor no te quedes callada. Habla, busca ayuda, confía en tu instinto maternal. Porque al final del día, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y los monstruos, sin importar qué tan bien se escondan tras máscaras perfectas, siempre terminan cayendo. Si mi historia te conmovió, si te hizo pensar, si te recordó la importancia de cuidar y proteger a los tuyos, te invito a compartirla. Déjame un comentario contando desde dónde me escuchas. Cuéntame si tienes tu propia historia de supervivencia y valentía. Recuerda, no estás sola. Ninguna de nosotras lo está. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar, a creer, a ayudar. Esta historia está basada en eventos reales, pero algunos detalles fueron modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por estar aquí conmigo hoy.